Bien, apaguen sus micrófonos, por favor. Quería grabarlo con nada. Está bien, doctor. Bien. Ok, voy a pedirles a uno de ustedes que me comuniquen periódicamente cómo va el audio. Ya vamos a tratar de que eso dure solo 30 minutos. Hoy nos hemos retrasado un poco por estas cuestiones de la tecnología. Vamos a prever eso la siguiente vez. Bueno, veamos lo esencial en relación a esta temática que es la fisiopatología de la desnutrición. Ustedes deben saber que las principales causas de mortalidad en nuestro medio son las diarreas, las neumonías y la desnutrición. Si bien la desnutrición es una patología fácil de manejar, la única razón por la cual nos vamos muriendo por diarreas y por neumonías, que son patologías relativamente fáciles de manejar, es porque estas enfermedades, las diarreas y las neumonías, se producen en pacientes desnutridos y eso cambia completamente la razón de por qué nos vamos muriendo. No nos morimos solamente por diarrea y neumonía, nos morimos por diarrea y neumonía en niños desnutridos. Es fácil comprender que un niño desnutrido tiene una respuesta ineficiente frente a la desnutrición. Fíjense ustedes un poco acá las tasas de letalidad de la mortalidad. En los 90, casi el 50% de los niños se morían, casi el 50% de los niños se morían. Aquí no existía un manejo diferenciado en el manejo del desnutrido y por lo tanto se manejaban igual los desnutridos y los no desnutridos, es decir, las neumonías en los niños eutróficos se manejaban igual que las neumonías en los desnutridos. Las diarreas en los eutróficos se manejaban igual que en los desnutridos y se morían cerca del 50%. En el 2000 se sacan unas recomendaciones sobre cómo se debería tratar la mortalidad, cómo se debería tratar la desnutrición y las tasas de mortalidad se reducen al 15%. Cuando se cumplen todas las recomendaciones del tratamiento diferenciado, la mortalidad se reduce al 1.7%. Digamos al 2%. Fíjense ustedes la gran diferencia del 50% de mortalidad al 2% de mortalidad, solamente cumpliendo un protocolo diferenciado que está basado en la fisiopatología que el día de hoy vamos a revisar. Entonces, ustedes saben que la desnutrición es un síndrome que resulta de la deficiencia de nutrientes esenciales. La magnitud de este síndrome va a depender de la magnitud de la deficiencia. Mientras más deficiente, más florido será el síndrome. Mientras menos deficiente, menos florido será el síndrome. No se olviden ustedes que la medicina no es una cuestión del todo o nada, es una cuestión de grado. La desnutrición es uno de los mejores ejemplos de ello. Vamos a tratar de ver estos dos tipos de desnutrición desde un punto de vista fisiopatológico. Este que es el marasmo y este otro que es el kwashiorkor. Este es el clásico niño desnutrido, piel y huesos, y este es un niño desnutrido que tiene una particularidad, está edematizado, pero tiene alteraciones tróficas muy importantes comparado a este que casi no las tiene. Las alteraciones tróficas de piel y faneras en estos niños tipo kwashiorkor son más marcados que en estos niños. Ambos son los extremos de dos distintos tipos de desnutrición. El primero, el de arriba, esta desnutrición marasmática, es el extremo de la desnutrición crónica. Y este otro, el kwashiorkor, es el extremo de la desnutrición aguda. Veamos cuáles son los signos cardinales de la desnutrición. El primer signo cardinal es la emaciación grave, que ustedes ven en esta foto. No se requieren más palabras. El otro extremo es este, el edema, el tipo de kwashiorkor que les mostraba hace un momento. Fíjense ustedes las características de la piel de estos niños. Son totalmente deterioradas. Si se fijan con detalle sus labios, tiene queilitis, muy frecuentemente tienen conjuntivitis, es decir, los signos de deficiencia nutricional en la piel y anexos es mucho más notorio. Otro signo de la desnutrición es este,
que se llama dermatosis, justamente esas lesiones que les decía, que cuando es muy grave, incluso se descama, dejando una superficie muy parecida a la de los niños quemados. Y el otro signo cardinal de la desnutrición es el enanismo, pero es un enanismo nutricional. Fíjense ustedes la diferencia que tenemos aquí entre dos niñas, ambas tienen 2 años y 9 meses, esta es más pequeñita y esta es más grande. Esto se refiere al desmedro o enanismo nutricional, otro signo cardinal de la desnutrición. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia el niño desnutrido del niño eutrófico en términos simples? Lo que diferencia es el patrón orgánico. Las proporciones relativas de los distintos órganos y tejidos han cambiado, pero también es diferente la composición química. La composición química del organismo de los desnutridos es totalmente distinta a la de un niño eutrófico. Por lo tanto, la fisiopatología, es decir, la forma como reacciona el organismo del niño gravemente desnutrido ante el estrés de cualquier naturaleza, es totalmente distinta. Por lo tanto, un niño de bajo peso y gravemente desnutrido no es solo una versión reducida de un niño normal como antes se pensaba. Antes se pensaba que los niños eran adultos pequeños y se los trataba como tales. Comprendimos que esto no es cierto y nació como consecuencia de esto la pediatría como especialidad para tratar de abarcar la complejidad de estos cambios de los niños en diferentes edades. Pese a darnos cuenta de esto, cuando estudiábamos a los niños, pensábamos que un niño desnutrido era una versión reducida de un niño normal. Ahora sabemos que no. Es un niño completamente diferente desde el punto de vista de su composición química y desde el punto de vista de su composición orgánica. Entonces, la desnutrición que se debe a la falta de alimentos condicionados por la pobreza se llama desnutrición primaria. La desnutrición que se produce como consecuencia de una enfermedad, por ejemplo, una cardiopatía, por ejemplo, una quemadura, se llama desnutrición secundaria. La que se produce como causa del cáncer es una desnutrición secundaria. Una desnutrición mixta será aquella en la cual coexisten ambas situaciones. Un niño pobre y que además se ha quemado. Un niño pobre que además tiene cáncer. Un niño pobre que además eh, tiene una cardiopatía. Estos son los ejemplos de una desnutrición mixta. Por favor, la señorita con la que antes estaba hablando, probando el micrófono, ¿podría habilitar su micrófono para comentarme cómo se está escuchando? ¿Se está escuchando bien, doctor? Perfecto. Ok, volvemos a apagar los micrófonos. Entonces, lo que pretendo hacer en esta charlita, que tendría que haber durado solamente media hora, y les ruego me disculpen por los retrasos, pero estaba tratando de mejorar algunos aspectos que no salieron muy bien. Ok, veamos cuál es la fisiopatología de la desnutrición. Miren, la palabra clave es adaptación reductiva. ¿Qué quiere decir esto? Si la desnutrición se produce como falta de los nutrientes esenciales, el organismo se adapta a esa reducción. El organismo se adapta a esa reducción y por lo tanto esta es la palabra clave de la fisiopatología, una adaptación del organismo a la reducción de los nutrientes. ¿Y qué ocurre en esta adaptación? En los extremos de la desnutrición grave, los sistemas del organismo, todos los sistemas, todo lo que han aprendido en bioquímica, se van frenando, se van apagando, funcionan cada vez menos y sus respuestas se tornan perezosas e inadecuadas. Esto ocurre como consecuencia de la adaptación reductiva. Esta situación les permite, sin embargo, a los niños sobrevivir con menos calorías, con menos nutrientes. La única forma es que el sistema energético funcione más lento y por lo tanto necesitarían menos calorías y proteínas. ¿Por qué? Si seguirían funcionando tan rápido, las calorías y proteínas que se consumen no serían suficientes para mantener los sistemas energéticos. Entonces, ¿de dónde sacarían la energía para seguir funcionando? Pues de su propio organismo. Empezarían a autoconsumirse. Entonces el organismo se da cuenta de esta situación y por lo tanto, para no autoconsumirse,
va frenando todos los sistemas energéticos. Por lo tanto, esta situación de hacer la adaptación reductiva les permite sobrevivir con menos calorías. Aprenden a funcionar de una manera completamente nueva y diferente, pero tiene un costo. Un cambio completo de los patrones orgánicos, un cambio completo de la composición química del organismo. Entonces, quiero decirles cuáles son las etapas de la adaptación reductiva. La adaptación reductiva, la palabra clave de la fisiopatología, varía de acuerdo a dos situaciones. Si la adaptación reductiva se produce en un periodo largo de desnutrición, un periodo crónico, entonces la adaptación reductiva será diferente a aquella que se produce en un corto periodo. Por lo tanto, los niños que tienen una desnutrición de un largo tiempo, crónico, tienen una adaptación reductiva que se diferencia de uno que hace una adaptación reductiva que se desnutre rápidamente en poco tiempo. Entonces, veamos. Aquí he utilizado este mnemotécnico que dice DEA para recordar la información. Miren, ¿a qué se refiere esto? La adaptación reductiva, vamos a hablar del paciente crónico, ¿no? De la desnutrición crónica. La adaptación reductiva, el término simple para recordar la información es que la fisiopatología de un desnutrido crónico es un balance negativo de la DEA con homeorexis. Entonces, si solamente recuerdan esta frasecita, es un balance negativo de la DEA con homeorexis, ya tienen el señalizador de lo que tienen que hacer. Es un balance negativo de la DEA con homeorexis. Balance negativo, primera etapa, y la DEA viene con D, detención del crecimiento, A, adaptación, con homeorexis. Y enseguida vamos a hablar de esto. Entonces, es un balance negativo de la DEA con homeorexis. Significaría balance negativo, DEA, detención del crecimiento, A, adaptación, y luego viene la homeorexis. Entonces, veremos cuál es la primera etapa. El balance negativo. El balance negativo básicamente se manifiesta por pérdida de peso, dilución y atrofia. Básicamente eso. La detención del crecimiento y desarrollo, que es la segunda etapa, es pues básicamente eso, la detención de la talla, pero también de la maduración. Es decir, no solamente se altera aquello que crece funcionalmente o anatómicamente, sino también cualitativamente, es decir, su capacidad de maduración también se altera. Entonces, en la etapa de detención del crecimiento hay una detención del crecer, que es lo somático, y del desarrollo, que es lo funcional. Y luego viene la adaptación. En la adaptación se producen manifestaciones. La piel se vuelve atrófica, se cae el cabello, pero ya hay un metabolismo bajo, hay tendencia a la hipotermia, hay anemia, y como consecuencia del cambio químico que se produce dentro del organismo, los niños adquieren una conducta neurótica. Están desnutridos, pero no quieren comer. La desnutrición está cargado de situaciones afectivas por disfuncionalidades en las familias, pero si les das juguetes, no quieren jugar. Entonces, luego viene la última etapa, que es la homeorexis. ¿Y qué es la homeorexis? Es algo muy parecido a la homeostasis. La homeostasis es un equilibrio dentro de la normalidad. Para diferenciar, la homeorexis es un equilibrio dentro del desequilibrio. Entonces, la última etapa, en la homeorexis, hay un equilibrio dentro del desequilibrio. Pero básicamente, ¿qué significa esto? Este nuevo equilibrio dentro del desequilibrio. Significa que el organismo ha hecho un mecanismo de adaptación frente a la adaptación reductiva. Y a este mecanismo de adaptación le ha dado tiempo porque lo ha hecho lentamente y ha podido adaptarse. Entonces, en la homeorexis se produce esta adaptación. Entonces, veamos ahora los siguientes puntos. ¿Qué pasa si la desnutrición se produce rápidamente?
si se produce en forma aguda. En este caso, cambia. No hay DEA ni hay homeorexis. Solamente se alteran las fases. Entonces, no hay DEA ni homeorexis. Entonces, se alteran las fases. Aquí, cuando la desnutrición se produce rápidamente, la fisiopatología se limita a dos cosas: a un balance negativo y sus manifestaciones clínicas. Entonces, en el balance negativo, las manifestaciones, como habíamos dicho antes, son pérdida de peso y dilución. Y las manifestaciones clínicas de la deficiencia aguda son edema, hipotermia, hipoglicemia, infección y mayores alteraciones tróficas de piel y faneras. Aquí no se produce la homeorexis. No hay DEA ni hay homeorexis. Solo hay un balance negativo y las manifestaciones clínicas de esa deficiencia. Entonces, fíjense ustedes que la fisiopatología de la desnutrición, si bien como común denominador es la adaptación reductiva, los pasos o las etapas no son iguales en la desnutrición aguda y en la desnutrición crónica. En la desnutrición crónica hay homeorexis y hay DEA. Aquí no hay homeorexis ni hay DEA, solo hay balance negativo y sus manifestaciones clínicas. Y este es el extremo de esa desnutrición. Fíjense, el edema marcado, las alteraciones de los cabellitos que son marcadas en el otro, mientras los pelitos todavía existen, si bien son frágiles, aquí se producen alopecia, cambios de la coloración de la piel, marcadas manifestaciones tróficas de la piel y el edema que el otro niño no tiene. Sin embargo, ninguno de los dos come carne o toma leche, pero este se hincha, el agudo, y el crónico no se hincha. El agudo se hincha, miren cómo se ve su pelito blanco, ¿sí? En un mismo pelito se pueden ver varios colores a veces, blanco, negro, y eso se llama signo de la bandera. En cambio, en el desnutrido crónico, no. El pelo mantiene su coloración, pero si bien se nota que es más frágil y más débil, pero aquí las alteraciones son notoriamente marcadas. En el desnutrido crónico no se edematiza, este sí. Entonces, la pregunta sería, ¿todo es cuestión de aguda y crónica para entender el show? La verdad que no, no es tan simple. Hay niños que ya tienen una desnutrición crónica. A la desnutrición crónica en su variante extrema, piel y huesos, se conoce como marasmo o también desnutrido demasiado. ¿Y qué pasaría si este desnutrido crónico, que teóricamente está en homeorexis, ha hecho un equilibrio dentro del desequilibrio frente al agudo que no lo ha hecho? ¿Qué pasa si este desnutrido crónico se enferma? Entonces, ¿qué diríamos? No es tan simple, porque hay niños que ya tienen una desnutrición crónica, son emaciados, son piel y hueso, y pues se pegan una diarrea y se desnutren nuevamente, pero en esta ocasión lo hacen rápidamente por la diarrea, lo hacen rápidamente por la neumonía, es decir, se reagudiza, este desnutrido crónico se reagudiza y pues se convierte en este tipo de niño, en un desnutrido crónico reagudizado. Es emaciado, pero también se empieza a edematizar. Es piel y hueso, pero además tiene edemas. Entonces tenemos un desnutrido crónico reagudizado o emaciado edematizado o marasmo kwashiorkor, que es básicamente lo mismo. ¿Qué tipo de desnutridos graves son los que ingresan a los hospitales? Los que, cuando hagamos nuestra práctica, ustedes van a ver que los niños que llegan a los hospitales son justamente esos niños, estos, los desnutridos crónicos que ya estaban en homeorexis y se reagudizan con edemas. Estos son los que llegan a los hospitales en un 41.2%. Y el otro grupo de niños son los desnutridos agudos, los edematizados. Los desnutridos crónicos puros son los que menos entran. Uno se preguntaría, ¿por qué? Miren, es una consecuencia lógica. Si este desnutrido crónico está equilibrado, entonces se puede mantener bien. Entonces no se descompensa fácilmente. Estos dos ya están descompensados. El desnutrido agudo porque no ha hecho la homeorexis y este que estaba en la homeorexis la pierde porque se reagudiza. Entonces la palabra clave que implica gravedad es la agudización. Agudización.
Por eso es que se han elaborado en los hospitales los centros del manejo del desnutrido agudo grave, porque son estos los que llegan al hospital. El desnutrido agudo puro y aquel desnutrido crónico, este que estaba acá, que estaba bien, pero que se reagudiza por una diarrea o por una neumonía. Entonces, ya tenemos los dos tipos de desnutrición y sus fases. Ahora vamos a revisar los eventos claves en las alteraciones fisiopatológicas. Ya sabemos qué tipo de desnutrición es este, el marasmo. Por favor, una vez más, la señorita que se ha estado comunicando conmigo por teléfono, o por micrófono, ¿podría por favor decirme cómo está escuchando? Está bien, doctor. Ya, gracias. Bien, este es el desnutrido marasmático, el marasmo, ¿ya? El desnutrido marasmático. Fíjense ustedes este desnutrido. Piel y huesos. Miren, no tiene edemas. Es un desnutrido crónico puro. Me animaría a abrir el micrófono general solamente para hacerles una pregunta. ¿Por qué creen que este no se hincha? Porque este no come carne, no come leche suficiente, pero no se edematiza. ¿Por qué creen que este no se edematiza y el otro sí? ¿Quién se anima a responderme? Porque, doctor, las proteínas en su cuerpo son muy bajas y las celulares son mayores, lo que causa un balance hídrico que hace que las células se vayan edematizando. ¿Ok? Miren, la respuesta es simple. Fíjense ustedes. Ok, gracias. Siempre es importante que se vayan generando hipótesis para explicarse ustedes mismos las causas. Y luego revisan de qué tan lógico pareció ser su razonamiento. Y verán que muchas veces tienen la razón, o por lo menos el principio de la misma. Miren, no hay músculo. Miren, no hay músculo. Miren, no hay músculo. Eso significa que no se edematizan porque mantienen su presión oncótica sacando la proteína de sus músculos. Por lo tanto, no es que coman carne, se autoconsumen, porque su propio organismo se ha dado cuenta de que va a faltar proteína y para no desequilibrarse, entonces se autoconsumen. Por eso es que sus pelos tienen proteínas, aunque sean del mismo. Por eso es que no se ven tan mal. Por eso es que su cuerpo no tiene tantas lesiones tróficas, porque utiliza su propia proteína. Por eso es que su boquita no tiene la queilitis ni la glositis tan marcada como el otro, porque utiliza sus propias proteínas. Pero para hacer eso tiene que hacer lo siguiente. Las características entonces del marasmo son la utilización de sus propias reservas, el ahorro energético, porque ya sabe que si es que se consume, más rápido se morirá. Y el déficit en la síntesis de molécula de alta energía, y por lo tanto produce la disminución de todo lo que se reproduce. Si disminuye todo lo que se reproduce y miro la médula, entonces tendrá anemia. Si miro todo lo que se multiplica, y miro el estómago, entonces no tendrá una regeneración rápida de los enterocitos, de la mucosa que se encarga de la absorción y tendrá mala absorción. Si miro los huesos, donde se multiplican, no se multiplicará, entonces tendrá disminución de la velocidad del crecimiento. Miren donde miren, hay una disminución de la mitosis. Este es el kwashiorkor. Entonces vuelvo a abrir el micrófono para que utilizando su sentido común, ¿cuál creen entonces que sería aquí la palabra clave para explicar esta fisiopatología? No se autoconsume, doctor. Exacto, este no se autoconsume. Por lo tanto, como no se autoconsume, no puede sacar proteína de su organismo. Entonces la presión oncótica disminuye y se empieza a edematizar como globo. Como no puede utilizar sus propias proteínas, su pelo se empieza a caer, las alteraciones de su boquita y todo se empiezan a alterar. El hígado está tan desesperado en sintetizar proteína que no puede, que forma lipoproteínas y tienen hepatomegalia. Entonces, para que se vea así, este tiene que tener disminución de las proteínas del organismo, como evento clave de su fisiopatología. Y como no tiene proteína, hay
una anomalía en la síntesis de todas las enzimas, produciendo alteraciones enzimáticas en cualquier lugar, en cualquier lugar. No se olviden que las enzimas en su mayor parte son principalmente proteínas. Entonces, aquí si miro el tubo digestivo, por alteraciones enzimáticas tendrá alteraciones de dificultades en la digestión. ¿Y qué pasa con la infección en los desnutridos? Si utilizarían su sentido común en la desnutrición en general, ¿qué creen que pasaría con la infección? ¿Alguien me podría dar una opinión? Es mucho más ¿Tardarían en porque no. recuperarse? Bueno, Sí, Habría una... la infección, vamos a analizarla, voy a tratar de interpretar las dos cosas que han dicho. Miren, la infección, su primera compañera decía, va a ser más grave, más fuerte, decía su palabra. Es posible que sea más fuerte, pero no se va a notar. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de la inmunidad están disminuidos. Por lo tanto, un niño que está séptico, que nosotros hemos acostumbrado a relacionar lo grave, lo infeccioso con fiebre, astenia, dinamia, hiporexia, taquicardia, leucocitosis, neutrofilia, reactantes de fase agudo elevados como el PCR, todo eso no se nota. ¿Por qué? Porque está inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque para su sistema inmunológico funcione, tiene que tener energía. Pero si este no tiene energía, está inmunodeprimido y puede morirse con un hemograma normal y sin fiebre. Puede tener una grave neumonía y no tener una placa radiográfica normal o mínimamente alterada. Entonces, si le echo una mirada, por ejemplo, a su estómago, el síndrome afecta de los pies a la cabeza. Todo se altera en una desnutrición. Si miro la función digestiva, entonces hay un bajo funcionamiento. Todo va a funcionar mal. No se olviden que la adaptación reductiva es una forma de apagar todos los sistemas. Entonces, en el estómago habrá una reducción en la producción de ácido gástrico. ¿Y qué hace el ácido gástrico, además de ayudar en los procesos de digestión y absorción? Mata a los microorganismos. Entonces, si hay menos acidez, menos capacidad de digerir y absorber, y menos factor protector contra las infecciones. Si miro a los riñones, ¿qué pasaría? Va a funcionar más lento y disminución del filtrado glomerular y disminución del flujo urinario y predispone a la infección urinaria. ¿Pero por qué? Porque la orina funciona como un mecanismo de defensa. Cada vez que orinamos echamos fuera las bacterias. Si orinamos menos o más poco, echaremos menos bacterias y se producirán más fácilmente infecciones urinarias. Si vemos la piel, pues la piel es una capa de protección, pero ya han visto cómo está la piel de alterada. Entonces, las soluciones de continuidad por las alteraciones tróficas de la piel producen infecciones, pero no me puedo dar cuenta, porque no hará ni fiebre, su hemograma será normal y pensaré que no tiene infección y se morirá. Esta es la parte más complicada de la fisiopatología. La parte más complicada de la fisiopatología. Esta es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Miren, funciona en cualquier parte. Por ejemplo, en una neurona, pero funciona en cualquier célula. La sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Miren. Esto es dentro de la célula y esto es fuera de la célula. El principal catión dentro de la célula es el potasio, o sea que hay más potasio. Y el principal catión fuera de la célula es el sodio. Es decir que el potasio que entra se intercambia por el sodio que sale. Entonces, mete potasio, saca sodio. Mete potasio, saca sodio. Ahora, pónganse a pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría si no tuvieran suficiente potasio para intercambiar por el sodio? Si no tuvieran suficiente potasio para intercambiar con sodio, esta bomba empezaría a funcionar mal. No tendría con qué intercambiarse. Entonces, si aquí el principal catión intracelular es el potasio, pero tengo poco potasio,
no puedo intercambiarlo. Entonces, el potasio está fundamentalmente en los cereales sin refinar. Y si estos niños no comen carne, entonces van a tener poco potasio en su alimentación. Y lo que comen solamente es lo más barato, y lo más barato son cereales refinados. En el refinamiento se pierde el potasio. Por lo tanto, si nosotros comeríamos solamente cereales refinados, como el arroz, entonces tendríamos una hipopotasemia. Pero como comemos eso, pero comemos otras cosas, compensamos. En cambio, estos niños por pobreza solamente comen cereales, entonces no tienen potasio. Entonces, como disminuyen los cationes porque no hay suficiente cantidad de potasio, esta célula tiene que equilibrar las cargas, porque si disminuyen los cationes porque no hay mucho potasio, entonces lo que hace es entrar más sodio, porque ya no tiene que intercambiar con el potasio. Lo que le interesa a la célula es equilibrar las cargas positivas. Entonces el sodio, que normalmente debería ser intercambiado con el potasio, al no tener potasio por la desnutrición, el sodio entrará dentro de la célula para equilibrar la carga positiva que está faltando acá porque no hay cationes. Y se produce una hipopotasemia intracelular. Entonces, las alteraciones de los electrolitos en el desnutrido son bien importantes de comprender. La cantidad total de sodio orgánico total está aumentada. Sin embargo, si ustedes le piden un sodio sérico, tiene una hiponatremia. El sodio sérico está disminuido, pero el sodio orgánico total está aumentado. Esto es una paradoja. ¿Cómo es posible que el sodio orgánico total está aumentado si le mido el sodio sérico está disminuido? Esto ocurre particularmente en el edematizado, en el desnutrido agudo edematoso o del tipo kwashiorkor, o en el desnutrido crónico que se haya agudizado, convirtiéndose en un demasiado edematizado, o en un crónico reagudizado. No se olviden que la agudez es desequilibrio. Fíjense ustedes, si tengo un sodio orgánico total aumentado, ya sé una parte de la respuesta. Dentro de la célula. Yo estoy midiendo el sodio sérico, pero el sodio sentado dentro de la célula. Por eso es que lo veo bajo, pero el sodio sérico está aumentado. Pero esa no es la única respuesta. La otra respuesta es la siguiente. Miren, imagínense que este es un capilar. Este es el extremo arterial. Y aquí está el extremo venoso. En el extremo arterial del capilar predomina la presión hidrostática, que va sacando líquidos. Y en el extremo venoso del capilar predomina la presión oncótica y va metiendo líquido. Por lo tanto, el líquido sale porque predomina la presión hidrostática en el extremo arterial y vuelve a entrar por la presión oncótica en el extremo venoso. Pero en estos tipos de desnutridos no tienen suficiente cantidad de proteína, porque hemos dicho que no ha hecho adaptación, por lo tanto no puede sacar proteínas de su cuerpo, así que depende exclusivamente de las proteínas exógenas y no las tiene. Entonces la presión oncótica disminuye, pero la presión hidrostática no. Entonces sale, no entra mucho. Sale, no entra mucho. Como consecuencia, edema. Y el volumen intravascular efectivo disminuye. Si disminuye el volumen intravascular efectivo, ¿qué órgano se va a dar cuenta que el volumen intravascular efectivo está disminuido? ¿Quién me podría responder eso? Si el El volumen... riñón, tal vez, doctor. ¿Los riñones? Exactamente. Sí, correcto. Los riñones se dan cuenta que el volumen intravascular efectivo está disminuido. Entonces, ¿qué hacen los riñones? Desencadenan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué hace ese sistema? Va a producir vasoconstricción para tratar de mantener el volumen intravascular efectivo y dos, va a hacer retención de sodio. ¿Para qué va a retener sodio? Para retener agua. ¿Para qué quiere hacer eso? Para mantener el volumen intravascular efectivo. Entonces, retiene sodio, retiene agua, pero no soluciona el problema. Si bien la intención del riñón es buena, no soluciona el problema, porque va a seguir saliéndose por el extremo hidrostático, por el extremo arterial y por la presión hidrostática que se mantiene.
pero la presión oncótica no se ha equilibrado. Entonces va a seguir saliendo. Más sistemas de renin-angiotensina-aldosterona, más edema. Más sistemas de renin-angiotensina-aldosterona, más edema. Entonces ya tengo la segunda razón por la cual hay hiponatremia. Uno, es porque el sodio se ha entrado dentro de la célula para equilibrar al potasio, que ya no está aquí, porque no hay potasio, porque la dieta ya no hay potasio. Entonces hay una hipopotasemia intracelular. Pero esa es una razón por la cual el sodio está aumentado. Pero la razón principal es porque también hay retención de sodio. ¿Por qué hay retención de sodio? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora yo puedo entender por qué el sodio orgánico total está aumentado. Pero lo que no entiendo es por qué tiene hiponatremia. La respuesta es simple. Porque junto con el sodio retiene agua. Retiene sodio y retiene agua. Pero retiene más agua que sodio. Entonces, cuando ustedes toman el sodio sérico, está diluido. Entonces parece que tiene una hiponatremia, pero es una hiponatremia dilucional porque el sodio sérico real está aumentado. Y el principal error que cometíamos era, tomábamos un sodio sérico, estaba hiponatrémico y le dábamos más sodio. Y lo único que hacíamos era empeorar el problema y se moría. Ahora ya sabemos que no hay que darles mucho sodio a estos niños. El potasio orgánico total está disminuido. Ya sabemos por qué, porque no comen potasio, no comen fuentes de potasio. Pero ¿por qué en el ionograma no se ve ese problema? Porque si le hacen un ionograma o un potasio sérico, ¿por qué no se nota eso? Porque el potasio se encuentra dentro de la célula. Ese es su reservorio. Por lo tanto, si quieren medir fuera de la célula, que es el lugar donde generalmente no se encuentra, no es un buen método para comprobar la deficiencia. Si quieren comprobar la deficiencia, tendrían que medir dentro de la célula y no pueden hacerlo. Entonces, como el potasio parecía normal, no les dábamos potasio. Ahora ya sabemos que aunque el potasio esté normal, está disminuido, solo que no se nota porque está dentro de la célula. Nos podemos dar cuenta que el potasio orgánico total está disminuido por los signos clínicos de hipopotasemia. Por ejemplo, ¿qué? Mal funcionamiento del tubo digestivo, hilio metabólico, mal funcionamiento del sistema cardíaco, arritmia. Ahora, si me han entendido, van a poder responderme esta situación. En este organizador gráfico, tenemos dos columnas. Aquí está el desnutrido agudo y aquí está el desnutrido crónico. El desnutrido agudo y el desnutrido crónico. Vamos a hacer una comparación que se lo aprende de memoria en pediatría, pero con ustedes vamos a razonar. Yo solamente voy a mostrarles esta tabla. Pero en la siguiente les voy a preguntar. Aquí, esto es más frecuente en el lactante mayor y esto es más frecuente en el lactante menor. Ahora, fíjense, las características de la deficiencia. En el desnutrido agudo, se comporta como si fuera una desnutrición más de proteínas que de calorías. Y en la desnutrición crónica, se comporta como si tuviera una deficiencia más de calorías que de proteínas. Pero lo cierto es que los dos tienen una insuficiente cantidad de calorías y de proteínas en su alimentación. Solo que este se desnutre rápido y este se desnutre lento. Como este se desnutre rápido, no puede hacer homeorexis, no puede sacar proteína de su cuerpo. Y se empieza a hinchar. Se comporta como si tuviera una desnutrición más de proteínas que de calorías. El crónico puede usar sus propias proteínas y mantiene la presión oncótica y se comporta como si tuviera más una deficiencia de calorías que de proteínas. Pero en realidad, esta es la forma en la cual su organismo reacciona. Pero yo debo saber que conceptualmente ambos tienen una desnutrición proteico-calórica, solo que este niño lo hizo muy rápido y este lo hizo muy lento. Como este es una desnutrición rápida, solo se afectará el peso. En este se afectará fundamentalmente el peso en el desnutrido agudo, pero su talla está todavía bien, porque para que se afecte su talla tiene que haber pasado mucho tiempo. En cambio, en un desnutrido agudo y crónico, cuando miro la talla para la edad, en el desnutrido agudo, la talla está normal. Su peso es lo que está afectado. Y en el desnutrido crónico, no, pues eso ya tiene mucho tiempo de devolución. Y su talla está baja. Pero su peso parece normal para su talla. ¿Cómo es posible eso? Es que como es chiquitito, ese peso es normal para ese tamaño. Porque estoy utilizando el parámetro peso para la talla, no peso para la edad.
Los dos hacen hipoglicemia. Los dos hacen hipoglicemia. Como esto están grabando, pueden leerlo con calmita para entender las razones por las cuales hacen hipoglicemia. En función a que tienen un bajo metabolismo, pero también se ha comprobado que en el desnutrido agudo hay aflatoxinas que consumen con los cereales y estas alteran el sistema enzimático y es por eso que estos son más tendentes a hacer hipoglicemia. Estos también hacen hipoglicemia los crónicos por el catabolismo. Ya. Ok, ahora sí vienen mis últimas preguntas de la noche. Este es un desnutrido agudo, es un desnutrido crónico. ¿Cómo está la proteinemia en el desnutrido agudo? Uno de ustedes respóndame. Está baja, doctor. ¿Y en el desnutrido crónico? Puede estar disminuida o incluso normal. Exacto, generalmente está normal o levemente disminuida, pero en cambio en este está muy baja. ¿Por qué? Porque no puede usar sus propias proteínas, depende de las exógenas, y este está normal o muy poco disminuida. Ok, entonces si esto ocurriera así como consecuencia lógica, ¿cuál tiene edema? ¿Este o este? El agudo tiene Aguda, edema. pues, doctor. Se dan cuenta, no necesitan memorizar, todo el mundo aprende esa tabla de memoria y no se necesita. Este tiene edema y este no. Entonces, ¿quién tiene alteración de piel y faneras más frecuentes, el agudo o el crónico? El agudo. El agudo porque no puede usar sus propias proteínas. En el crónico, las alteraciones de piel y faneras no son ausentes, diríamos más bien que son poco notorias. Los dos hacen problemas de malabsorción y maldigestión. Esto es lo interesante, miren. El volumen sistólico en los dos está disminuido, pero por razones distintas. ¿Por qué está disminuido el volumen sistólico en el agudo? Porque su hígado se llena de grasa, hace infiltración grasa. ¿Y por qué está disminuido el volumen sistólico en el crónico? Porque se come su músculo de su corazón. Hay un consumo de la masa muscular. No se hincha, cierto. Se come sus músculos, cierto. El corazón no es una excepción. Entonces, como consecuencia lógica diría, ¿quién tiene disminución de la masa muscular? ¿Este o este? No responder eso sería como para suicidarse. Este, Crónico, pues. doctor. Claro, porque este mantiene porque no consume su masa muscular, por eso se edematiza. ¿Quién consume su grasa? ¿Este o este? Este, pues este. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está consumiendo sus propias energías, en cambio este no, está poco disminuido o conservado. Ahora, esta es una pregunta que si entiendo el corazón, entiendo el hígado. ¿Cuál corazón tiene grasa? ¿El agudo o el crónico? Hemos dicho que es el agudo. Entonces, ¿quién tiene hepatomegalia? ¿Este o este? El agudo. El agudo. El agudo. ¿Por qué? Porque se llena de grasa. ¿Por qué se llena de grasa? Porque como no puede producir proteínas, en su desesperación produce lipoproteínas y como consecuencia hace un hígado graso, hace una hepatomegalia por hígado graso y también llena de grasa su corazoncito. Entonces, todo lo demás es fácil de entender. Este tiene una anemia moderada o importante y este casi nada. La expresión más grave de este se llama kwashiorkor, la expresión más grave de este se llama marasmo. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? Pues en el agudo, corto tiempo, en el crónico, pues largo tiempo. ¿Cuáles se mueren más, estos o estos? Pues se mueren más estos. Estos es menos probable que se mueran, a no ser que se vuelva en un crónico reagudizado. Y listo. Lo que vamos a aprender cuando estemos en quinto año es cómo hacer el tratamiento para reequilibrar esto. Estabilizar a este niño otra vez. La clave es que hay que estabilizarlo poco a poquito. Si lo estabilizo de golpe, por ejemplo, si es un desnutrido calórico proteico y le doy una dieta hipercalórica hiperproteica, se va a morir. ¿Por qué? Porque ha hecho una adaptación reductiva. Si quiero que vaya bien, tiene que hacer una homeostasis. Pero para eso tengo que darle poco a poco alimentos y poco a poco sacarlo de la homeorexis para convertirle nuevamente en homeostasis. Lentamente. No es desnutrido, dieta hipercalórica hiperproteica. Eso es al final. Al principio hay que darle poca cantidad de calorías y proteínas y poco a poco ir aumentando. Cuando estudiemos, en quinto vamos a aprender que este es algo así como el decálogo de
o los 10 mandamientos. Aquí están reducidas en 8. Evitar que se mueran por hipoglicemia, evitar que se mueran por hipotermia, tratarlos con líquidos, pero no como un niño eutrófico, sino con menor cantidad de líquidos. ¿Por qué? Porque tienen tendencia a retener sodio, hay que ponerles menos sodio. ¿Por qué más? Porque el volumen sistólico está disminuido, entonces hay que hidratarlos con menos volumen. Hay que tratar la anemia, solamente la anemia grave. ¿Cómo que la anemia grave? ¿Y la anemia no hay que tratar? No, no hay que tratar. ¿Por qué? Porque están en homeorexis. Entonces no hay que ponerles transfusión sanguínea. Antes le pondré hierro. No, hay que ponerle hierro cuando se sane. Porque si le pongo hierro antes, forma radicales libres. Hay que tratar sus infecciones. Hay que tratar y prevenir las infecciones. Pero su hemograma está normal. ¿Es de sufrido crónico? Sí, tienes que darle antibióticos. Pero su hemograma está normal. Tienes que darle antibióticos. Pero no tiene fiebre. Tienes que darle antibióticos. ¿Por qué? Porque es un desnutrido grave y es inmunodeprimido. No se nota. Y utilizar leches especiales para rehabilitar, inicialmente diluidas y poco a poco ir concentrándolas, suplementarle vitaminas, minerales y oligoelementos. Y se finalizó. Les ruego me disculpen por haberme extendido más del tiempo, pero ha sido por las fallas técnicas que hemos tenido.